o en el caso de los trabajadores por razones muy particulares, porque me está acosando el jefe, porque me están colocando unas cargas excesivas, porque siento que hay un despotismo en general, porque no quiero que me trasladen o porque quiero que me trasladen, una de dos. Siempre son, en principio, las más de las veces, ese tipo de argumentos. En el ejercicio propiamente dicho ya de la actividad, cuando la vinculación rebasa el límite del aporte mensual al funcionamiento de la organización y aparecen algunas tareas por hacer, pues uno puede ir consolidando, tiene la oportunidad de ir consolidando convicciones alrededor del tema de la organización. Y este es un tema muy, muy importante porque normalmente cuando nos vinculamos a una entidad pensamos en que va a haber un largo tiempo hacia adelante en el que voy a ser parte de ella, en el que voy a tener que vivir con los conflictos propios de esa entidad y en este caso también los conflictos propios de ser una entidad del Estado que obedece a un propósito general de nación y de Estado. Y esas convicciones por desarrollar son la de que no es posible equilibrar la balanza de poder dentro de las entidades si no estamos vinculados a una organización. Los individuos como tal, cualquiera de nosotros como individuo, visto como individuo, no tiene cómo enfrentarse en condiciones de igualdad a una dirección de entidad, a una dirección del Estado, que es el caso, ¿no? Es muy difícil como individuo tener voz, que la voz se escuche y que la voz sea determinante en las condiciones laborales. Eso solo es posible a través de esta unidad. Los sindicatos no son más que eso, que una unidad de los individuos que trabajan o que tienen un vínculo común, que en este caso es el laboral con el Estado y con la UGPP. Y lo que ha hecho el Estado estos 200 años largos que han pasado desde la independencia de España ha sido deslegitimar la organización de los trabajadores, tratar de dividir a los trabajadores todo el tiempo, de mantenerlos indiferentes hacia la posibilidad de organizarse y a señalar que lo mejor que puede hacer un trabajador es proceder a lo lambón, ¿no? Hay que generar suficiente confianza con el jefe inmediato para que ese le dé un chance de tal o de cual, o con el director tal, o con el vínculo político de ese director para que surta un proceso. Pero nuestras necesidades como trabajadores, nuestros derechos por ejercer, no van a ser posibles de hacerlo si no es con una unidad de todos nosotros. Y esa unidad supone pasar por encima de particularidades, que el uno tiene una creencia, que el otro tiene otra creencia, que el uno tiene una forma regional de haber crecido en el país y otro otra forma regional, y eso a veces es muy importante, y que todo eso debe supeditarse a las necesidades colectivas, y colectivo es el salario, colectivo es, por ejemplo, las posibilidades de funcionamiento de la carrera específica, en este caso de la UGPP. Colectivo es cómo nos vamos a pensionar el día de mañana. Colectivo es qué seguridad social tenemos hoy en día. Y colectivo es que en la relación laboral las entidades
que todo el tiempo dicen que dependen del activo más importante que son los trabajadores, todo el tiempo intentan desconocernos en las propuestas y en las solicitudes que se presentan frente a todos estos temas. Entonces, la invitación, compañeros, es, especialmente a los que más recientemente llegan a la organización, es a generar los vínculos tales que ese por qué llegamos deje de ser circunstancial y se convierta en una razón poderosa, esencial, de convicción, de pertenencia a lo que somos. Somos asalariados. Esa es una clase especial que surgió después del feudalismo y el desarrollo de la industria y la gran industria. Y a ese tipo de elementos de la sociedad nos correspondió tener solamente nuestra capacidad de trabajo para de ello vivir. Nosotros viven de explotarnos de una manera o de otra. Esa convicción es la que nos ha permitido, a pesar de todo, fíjense que en los últimos 25 años hay más de 3.500 sindicalistas asesinados. Hoy se está desatando una discusión entre el fiscal y el presidente de la República, porque el fiscal, que pretende ser el jefe de la oposición, no el jefe de la fiscalía, sino de la oposición, ha señalado que el presidente le está colocando lápida a los funcionarios judiciales por hacer unas denuncias a propósito de cómo viene procediendo la fiscalía, acomodaticiamente. Y el presidente le responde hace unos minutos, 15 minutos tal vez, diciéndole que si era cierto, como parece ser que se ha descubierto ahora, que la fiscalía conocía de antemano quién era el Ñeñe Hernández, sus vínculos y su asociación criminal para asesinar, entre otros, a grupos de trabajadores que lideran sindicatos, y no hizo nada ni para prevenir los asesinatos, ni para apresar, castigar a los criminales coordinados por el Ñeñe Hernández, sino que al revés les facilitó cosas. El Estado le dio hasta helicópteros, como dice doña Francia Márquez, al asesino para movilizarlo por todo el país, al Ñeñe Hernández, que fue quien financió después la campaña de Iván Duque a la presidencia de la República en una amplia región del país. Ese tipo de cosas, ese tipo de circunstancias que han tenido que vivir los trabajadores que intentan liderar organizaciones en el país, y los que reclaman tierra y los que reclaman derechos y que les devuelvan sus parcelas, y los maestros que han estado asesinando. No podemos nosotros ser inferiores a la circunstancia, al deber de ese llamado de la clase, y quedarnos meramente en temas individuales: cómo mejoro yo mi ingreso, cómo mis hijos iban a tal o cual colegio, cómo yo consigo un carro, cómo yo hago tal cosa, como marginal respecto de lo que ocurre en la sociedad. Y la forma más óptima por la cual nos podemos vincular a los procesos que están ocurriendo en la sociedad, al llamado de cambio que está reconociendo Petro en España, que era mucho más difícil de lo que había imaginado, y estamos viendo todos los días cómo ocurre esa dificultad. Ayer también le dijeron al presidente del Senado que ya no era ni senador, porque había tenido supuesta doble militancia por lanzarse por el pacto histórico. O sea, el pecado de él es ser aliado del actual gobierno, y por eso lo quitan del Congreso, del Consejo de Estado, para configurar toda una batalla que hay desde la rama judicial, desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos dirigidos por quienes convirtieron en negocio la salud,
los derechos laborales, los derechos pensionales, quienes nos dieron negocio a eso. Y el principal, César Gaviria, siendo presidente entre el 90 y 94, que es de donde viene toda esta serie de políticas incorporadas en la Constitución. Y como eso se quiere cambiar, entonces hay toda una confabulación de los poderosos de siempre en el afán de tal vez terminar con el presidente como terminaron en Perú, encarcelándolo de manera ilegal, para evitar que el país cambie, para evitar que en el país haya reales garantías para las mayorías que desde todo el tiempo hemos estado excluidos del mando y de las decisiones. Fue famosa la frase de Gaviria de "bienvenidos al futuro" y de su famosa forma de gobernar, según la cual habría participación de todos. Y la participación consistió en que podían hablar todos, pero quien decidía era él. Y por esas decisiones ha habido paseo de la muerte. Hay hoy miles y miles de ciudadanos que ven con terror que se acercó la hora de la pensión, que por haberse pasado a un fondo privado no va a tener pensión. Y correteando de mandar para devolverse a por pensiones, a tratar de salvar por lo menos el pellejo. Esas tragedias de muchos de nosotros o de muchos de nuestros familiares o conocidos no la podemos seguir asumiendo ni como individuos exclusivamente, ni pasivamente, ni con indiferencia. Y la forma mejor de poder enfrentar esa circunstancia como clase, como sociedad, pues es participando de organizaciones. Y la nuestra, la natural, son la de los trabajadores, la donde estamos cada uno. Y por eso fue que prendió la consigna de avanzar en construir una organización sindical que no refleje el interés particularísimo de los trabajadores de una entidad o de otra, sino de los trabajadores del Estado. Por eso el nombre es de los trabajadores del Estado. ¿Y quiénes son trabajadores del Estado? Tanto el de un municipio, como el de un departamento, como el de una entidad descentralizada, como el de la rama ejecutiva del orden nacional, que es a la que pertenecemos nosotros, y superar los abismos de parcelas, cada uno en su parcela tratando de buscar lo mejor sin conectarse entre sí. Y esa superación no es fácil, pero fíjense que esta asamblea y lo que ha venido ocurriendo en la UGPP, en la DIAN, y donde hemos tenido presencia, hacen que valga la pena los esfuerzos, las dificultades, hacen que valga la pena que hoy yo le repita a Antulio y a María Eugenia que no pueden cansarse, que no deben cansarse y que deben continuar en esta brega con toda decisión, como ha sido hasta ahora y como debemos seguirlo haciendo hacia el futuro. Muchas gracias, compañeros, muy amables. Ramiro Torres, presidente nacional de la Unión Sindical de Trabajadores del Estado. Usted. A continuación tendremos la participación de Rafael Acevedo. Para quienes son nuevos les comento que él fue nuestro enlace con el nivel nacional cuando se inició la organización sindical en la UGPP y fue nuestro enlace y por eso estamos vinculados a esta organización. Rafael es el secretario de carrera de usted y conocedor de temas bien importantes como los que también le interesan a usted. Bienvenido, Rafael. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, muy buenos días. Un cordial saludo a nombre de la Junta Directiva Nacional. Aquí hoy nos acompañan varios miembros de la Junta Directiva. Y bueno, hoy, como el tiempo apremia, solo quiero comentarles dos aspectos de varias situaciones en las cuales en la próxima reunión podamos ampliar bastante. Lo primero es un mensaje a los compañeros fundadores de la organización en la UGPP.
Es un mensaje de gratitud, pero al mismo tiempo es un mensaje de enseñanza de cómo se hace el sindicalismo. Este grupo de hombres y mujeres que empezaron en la UGPP en una forma minoritaria al frente de algunos sindicatos, digamos, adyectos a la dirección, y que hoy nos muestran una organización sindical usted grande, fuerte y poderosa al interior de la institución. Eso se lo debemos a esos compañeros y por supuesto, como ya lo dijo claramente Ramiro, fundamentalmente una gratitud especial a la compañera María Eugenia y el compañero Rosso, que efectivamente jugaron ese papel junto a los demás compañeros de Junta que hoy se encuentran aquí. En segundo lugar, es un mensaje a la nueva generación que llega a la organización. Es un mensaje de aliento, es un mensaje de esperanza. Han dado el paso más fundamental que pueda tomar un trabajador en cualquier parte del mundo. Es el de organizarse para luchar por sus derechos. Esta es una situación que viene enmarcada dentro del sistema de aprendizaje de dónde estamos y para dónde vamos. El que hoy somos funcionarios del Estado y no del gobierno. Y no me extiendo hoy, como le digo, por falta de tiempo entre Estado, gobierno y demás, pero quiere decir que los trabajadores del Estado nos guiamos por lo que la ley dice, por lo que la norma dice, y no por lo que el jefe o el jefe de grupo o el jefe de división lo digan. Eso es clave tenerlo en la cabeza para poder nosotros establecer qué es lo que queremos y para dónde vamos. Finalmente, compañeros, agradecerles la invitación y hacerles una también a ustedes. Es la de que aunamos los esfuerzos para seguir creciendo, pero fundamentalmente para seguir luchando por nuestros derechos. La UGPP es un gran ejemplo de cómo empezó el sindicato al interior de la entidad, donde prácticamente no se podía hablar, no se podía hacer una intervención en público, no se podía andar por los pisos. Querían que el sindicalismo lo ejerciéramos en los parques o en las casas o en las noches a escondidas, y ese paso ya fue superado. Ahora nos queda sustentarlo, afianzarlo y seguir luchando porque efectivamente la carrera, el mérito sea la esencia de nuestra organización, para que efectivamente cambiemos la nomenclatura, cambiemos los reglamentos que nos impiden que efectivamente nosotros podamos seguir siendo unos funcionarios de carrera independientes de la voluntad, de la subyugación, de lo que es un empleo temporal, de lo que es un empleo provisional, que los compañeros que están aquí provisionales y temporales saben cómo es eso, de cómo se dio la lucha para la ampliación de la planta, de cómo se dio la lucha para que se diera el concurso y de cómo hoy muchos de aquellos que antes fueron provisionales y fueron temporales, hoy son funcionarios de carrera. Algunos ya superaron el periodo de prueba, otros están en pleno periodo de prueba, y definitivamente creo que estamos alcanzando la base suficiente para lograr grandes éxitos al interior de la UGPP. ¡Viva la Unión Sindical de Trabajadores del Estado de Ustedes! ¡Viva! 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 Muchas gracias.